Hola, excelente noche, soy Salterxico. Y hoy vengo a hablarles de lo peor que le ha pasado a México, el crimen organizado. La idea de que el crimen organizado es un fenómeno excepcional o ajeno a la vida cotidiana es falsa. Desde hace al menos 2 décadas, y con mayor claridad a partir de 2009, cuando se estimó que la delincuencia organizada transnacional generaba alrededor de 870.000 millones de dólares anuales, equivalentes al 1,5% del Producto Interno Bruto Mundial, estos grupos dejaron de ser estructuras cerradas dedicadas únicamente al narcotráfico para convertirse en redes económicas complejas que operan allí donde existe demanda. México se ha consolidado como el epicentro logístico de las economías ilegales no solo por su vecindad con el mayor mercado de consumo del mundo, Estados Unidos de América, sino por una compleja combinación de factores estructurales. Su estratégica posición como puente entre hemisferios y su extensa infraestructura comercial se ven vulneradas por un control territorial fragmentado, totalmente roto, donde la debilidad de las instituciones locales permite que grupos criminales ejerzan una gobernanza. Esta serie de factores perfecta para esta gente, transforma al territorio en un corredor crítico donde el tráfico de sustancias, la trata de personas y el trasiego de armas se mimetizan con el flujo legítimo de la globalización, desafiando la soberanía del Estado. La evidencia más contundente no proviene de discursos, sino de documentos de inteligencia militar filtrados entre 2017 y 2022, donde se reconoce que de los 2,471 municipios del país, en al menos 1,198 se identifica la presencia de uno o más grupos criminales. Si el análisis se hace por extensión territorial y no por número de municipios, el panorama es todavía más grave. Alrededor del 75% del territorio nacional tiene registrada actividad de organizaciones delictivas, lo que implica que grandes extensiones del país viven bajo esquemas de control criminal directo o indirecto. Esta presencia no es homogénea ni estática. Durante ese mismo período se documentaron casi una decena de alianzas criminales relevantes, tanto entre grandes cárteles como con bandas locales, distribuidas en más de 54 municipios. Uno de los ejemplos más claros fue la alianza entre el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación en Zacatecas, donde ambos grupos operaron de manera coordinada en 25 de los 58 municipios del estado, hoy uno de los más golpeados por desapariciones. De manera paralela, los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional revelan que el Cartel de Sinaloa, llamado comúnmente como Cártel del Pacífico, colaboró con al menos 5 bandas locales en Sonora entre 2017 y 2022. Sin embargo, lo más significativo no son las alianzas, sino la capacidad de ciertos grupos para operar en solitario. El CJNG aparece registrado en cerca del 20% del territorio mexicano y, en 297 regiones de más de 400 donde se documenta su presencia, actúa sin aliados, como el único grupo dominante. Esta expansión explica por qué el propio gobierno federal lo identifica como uno de los principales factores del aumento de la violencia en zonas como Quintana Roo desde 2020, con el repunte del narcomenudeo, y en regiones de San Luis Potosí como Matehuala y Soledad Graciano, donde ha intentado despojar del control a organizaciones históricas como el Cártel del Golfo, Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Noreste. La fragmentación de los grandes cárteles, acelerada desde la ofensiva militar iniciada durante el sexenio de Felipe Calderón, no redujo la violencia, la redistribuyó. Hoy existen más de 200 grupos criminales con alcances principalmente locales, que ya no dependen solo de la droga para sobrevivir. Extorsión, cobro de piso, tráfico de migrantes, secuestro, huachicol, minería ilegal y control de puertos forman parte de un portafolio criminal diversificado. Esto explica por qué en estados como Sonora, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua y San Luis Potosí, alrededor del 60% de los municipios registran la presencia simultánea de 2 o más grupos delictivos en la misma zona. Casos como Ciudad Valles, donde se han identificado hasta 5 organizaciones operando al mismo tiempo, muestran que la disputa no es por grandes territorios, sino por espacios cada vez más pequeños, más rentables y más cercanos a la población civil. Puertos. Bajo esta lógica, los puertos mexicanos han evolucionado de simples enclaves logísticos a activos estratégicos críticos dentro de las redes criminales transnacionales.
En una economía globalizada, el tráfico marítimo representa el punto ciego ideal. Es el medio de transporte con mayor capacidad de carga y menores costos operativos, lo que facilita el movimiento masivo de precursores químicos que sirven para crear drogas y mercancías ilícitas. La seguridad en los puertos se topa con un problema casi imposible de resolver. Las aduanas están saturadas y, al mismo tiempo, no se puede frenar el ritmo del comercio exterior. Esto hace inviable revisar cada carga a fondo. Para que se den una idea, el puerto de Manzanillo, Colima, es considerado el puerto de contenedores más importante de México y el principal punto de entrada y salida de carga contenerizada del país. En 2025, el conjunto de terminales del puerto de Manzanillo registró alrededor de 3,89 millones de contenedores manejados ese año, manteniéndose como el puerto con mayor tráfico de contenedores en México. A nivel mundial, menos del 4% de los contenedores son revisados. En Estados Unidos apenas el 3,7% y en Europa un promedio de 1,5%. Bajo este esquema, el sistema opera con un anonimato de fondo que, aún sin corrupción de por medio, refiriéndome a países del primer mundo, juega a favor de los cargamentos ilegales. La simple estadística inclina la balanza, y por eso los puertos terminan siendo uno de los eslabones más frágiles y atractivos para las redes criminales. En México, de los 15 puertos más importantes del país, solo uno, que es el de Puerto Vallarta, no presenta una disputa clara entre organizaciones criminales. Manzanillo, que ya mencionamos, que es el de mayor tráfico comercial, es disputado por la facción de la Malliza del Cártel de Sinaloa y el CJNG. Lázaro Cárdenas, el segundo en importancia, es peleado por esas mismas organizaciones junto con Cárteles Unidos. Ambos puertos concentran la salida de drogas hacia Asia y Oceanía y la entrada de más del 90% de los precursores químicos para drogas sintéticas. Veracruz, Altamira, Ensenada, Dos Bocas, Coatzacoalcos y Tuxpan repiten el mismo patrón. Múltiples grupos criminales operando, pese a que desde 2021 la seguridad de 12 de estos 15 puertos quedó a cargo de la Marina Armada de México y de las aduanas federales. Huachicol fiscal. Estas imágenes son la confirmación de que en el sexenio de Claudia Sheinbaum sigue operando una red multimillonaria de huachicol fiscal. El buquetanque High Challenge, con bandera de Liberia y capacidad de carga de 300,000 barriles, fue captado atracando en el puerto de Tampico el 10 de marzo de 2025. Los registros de la Administración del Sistema Portuario Nacional indican que transportaba aditivos para aceites lubricantes. En realidad, se trataba de gasolina contrabandeada desde una refinería en Houston, Texas. En el video, se aprecia cómo se utilizan mangueras para descargar combustible de manera clandestina a una larga fila de pipas en un terreno aledaño a los muelles de la Secretaría de Marina. No se trata de un caso aislado. Las imágenes han encendido las alertas de las agencias de inteligencia en México y en Estados Unidos. Código Magenta tiene los documentos, videos, registros oficiales y reportes de datos abiertos que comprueban que entre el 31 de enero de 2025 y el 16 de marzo de 2025 han ingresado 10 buquetanques a los muelles del puerto comercial de Tampico para descargar combustible de manera ilegal. Un ejercicio de 2 veces por semana, que se traduce en millones de dólares de ganancias para un selecto grupo de empresarios conectados, cárteles que custodian la cadena de suministro y funcionarios de alto nivel. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el huachicol fiscal fue un negocio de 500,000 millones de pesos, que permitió financiar ilegalmente campañas de Morena. En las últimas horas se filtró un audio presuntamente del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán en una reunión con el contraalmirante Rubén Guerrero Alcántara, quien fue subadministrador de la aduana de Manzanillo y quien se atrevió a denunciar la red de huachicol fiscal. De acuerdo con las investigaciones de la FGR, el 14 de junio de 2024, decidió denunciar mediante una carta en donde acusaba a los sobrinos del alto mando naval, los hermanos Fernando y Roberto Farías Laguna. En los audios, el exsecretario se reúne con el denunciante, le dice que no está metido en la red y que quiere saber todo. Bueno, miren, aquí hay dos. O destapamos todo esto, y me vale madre a mí quien caiga, porque yo no estoy metido en eso. Sí. O tratamos de
cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares. Lo que sí quiero es que eso que te dijo a ti me lo haga usted por escrito y lo firma y me lo entrega a mí. Sí. ¿Sí? Con toda la red de vínculos, con todo eso que dice que Climaco y que Manuel y que Fernando. El exsecretario lo cuestiona si está metido y responde que sí, y si recibía dinero. El denunciante responde que sí, 200,000 pesos mensuales. A ver, ¿usted recibía dinero? Sí. ¿Quién se lo daba? Miguel. ¿Quién? Miguel Ángel Solano Ruiz. ¿Quién es ese Miguel Ángel Solano? El capitán de corbeta retirado. Miguel Ángel Solano. ¿Y él cómo le hacía para tener ese dinero? ¿Cómo hacía él para tener ese dinero? Pues lo que se dedicaba a hacer era explotar comercialmente la banda. Él hacía, él por su parte, él tenía su agencia aduanal o conseguía agencias aduanales y tenía clientes. El chiste es que la aduana tuviera, o sea, que fuera bien vista por los importadores. A ese denunciante lo dejaron solo. Hoy está muerto. Fue asesinado el 8 de noviembre en Manzanillo mientras vacacionaba. El escándalo de corrupción en la Marina fue destapado durante la administración del actual secretario, Raimundo Pedro Morales Ángeles. Durante la anterior gestión, el tema se ocultó. Ricardo Torres, Azteca Noticias. El control portuario está directamente ligado a la expansión del huachicol fiscal, una modalidad más sofisticada y rentable del robo de combustible. El huachicol comenzó como un delito local, mediante perforaciones ilegales en ductos para autoconsumo o pequeñas ventas informales, pero a partir de 2010 se transformó en una fuente clave de financiamiento para el crimen organizado. Estados como Hidalgo, Puebla, Veracruz y Guanajuato se convirtieron en focos de actividad. Entre 2013 y 2018, el número de tomas clandestinas pasó de 2.600 a casi 15.000, con pérdidas estimadas de hasta 50.000 millones de pesos anuales. Después de lo ocurrido en Tlahuelilpan, Hidalgo, en enero de 2019, un episodio que con frecuencia se presenta de forma simplista como una tragedia, vale la pena poner el hecho en su contexto completo. Las 91 personas que murieron no fueron víctimas al azar. Participaban directamente en la extracción ilegal de combustible de un ducto de Pemex. La toma clandestina operó durante horas, a la vista de todos, en un ambiente que algunos testigos describieron incluso como festivo. Personas de distintas edades acudieron con bidones, cubetas y recipientes improvisados para aprovechar la fuga. La explosión no fue un accidente inesperado, sino la consecuencia directa de una actividad ilegal. Lo ocurrido era un riesgo conocido, tanto por la comunidad como por las autoridades. Por eso, estas personas deben ser recordadas por lo que realmente fueron: ladrones sin preparación, que terminaron pagando las consecuencias de una acción peligrosa y consciente. Ese episodio dejó al descubierto hasta qué punto el huachicol se había normalizado socialmente en ciertas regiones del país. A partir de entonces, el gobierno federal endureció su estrategia. Cerró ductos, militarizó la vigilancia de la infraestructura energética y modificó los esquemas de distribución. Estas medidas permitieron una reducción importante del robo de combustible, que para 2021 se estimaba en alrededor de 4.100 barriles diarios. Sin embargo, el problema no desapareció, solo cambió de forma. Desde 2022, el huachicol volvió a repuntar, pero ya no únicamente mediante tomas clandestinas en ductos. El delito se reconfiguró hacia modalidades más complejas y menos visibles. El saqueo de camiones cisterna, el robo de combustible transportado por tren y, sobre todo, el llamado huachicol fiscal. Este último se basa en la importación ilegal de combustibles sin el pago de impuestos, apoyada en permisos apócrifos y en redes de corrupción enquistadas en aduanas y puertos. Así, el fenómeno no se erradicó, simplemente se sofisticó. Esto solo explica que todo sin importar el qué, evoluciona. El punto de quiebre ocurrió el 19 de marzo de 2025, cuando la Marina anunció el mayor decomiso de combustible ilegal en la historia del país. En el puerto de Tampico, 10 millones de litros de diésel transportados por el buque Challenge Procyon. Días después, investigaciones periodísticas y documentos oficiales revelaron que el buque en realidad transportaba 20 millones de litros,
que el operativo se realizó 3 días después de su llegada y que gran parte del combustible ya había sido descargado y trasladado a patios en Altamira. La Fiscalía General de la República documentó una red de complicidades que involucraba a mandos navales, funcionarios aduanales, empresarios y sobornos de hasta 1,7 millones de pesos por cada buque. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fue vinculado a proceso por delincuencia organizada, junto con otros marinos y funcionarios, evidenciando que el huachicol fiscal no puede operar sin protección institucional de alto nivel. Este fenómeno tiene expresiones locales visibles en 2026. El 4 de febrero, autoridades de Guanajuato aseguraron un sitio clandestino de almacenamiento de hidrocarburo en Villagrán, donde se encontraron alrededor de 50.000 litros enterrados en bidones, con alto riesgo de explosión y daño ambiental. El decomiso se dio en medio de una pugna violenta entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG. Estos episodios muestran cómo el robo de combustible no es un delito aislado, sino un engranaje más de economías criminales que controlan territorios, financian violencia y corrompen autoridades. Cobro de piso. A la par, la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más extendidos y normalizados. De acuerdo con datos de Concanaco Servitur, el 78% de las entidades federativas sufren cobro de piso, extorsión o impuesto criminal, afectando principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas, pero también a grandes compañías. Les han pedido cobro de piso. ¿Cuál ha sido su anécdota? Lo pongo en anónimo, yo me dedico a vender cosas por Marketplace, y hoy me citaron en el Calimax de 5 y 10, y fui, pero la persona estaba del lado de Telcel, y resulta que cuando llegué me dijo no quiero nada, solo para avisarte que me tienes que estar depositando cada semana tanta cantidad de dinero, cobro de piso, y se levantó la playera y llevaba cohete, y me dijo que ya sabía dónde vivía, y me enseñó fotos de mi privada y de mi fachada. Ahora tengo miedo vender ya. Yo le dije que pues ya no iba a vender, porque la gente era bien queda mal, y le enseñé unas conversaciones, y me dijo que esta semana quedaba avisada. Que a partir de 2 sábados le depositara. Y es una cantidad que a veces no vendo eso, vendo a veces 1000 a la semana, y a veces menos o nada. No sé qué hacer. El morro era un morro como de 20 años, yo iba con mi niña, y no pude evitar ponerme a llorar afuera del Calimax cuando él se fue. Todo el camino venía con miedo a que me siguiera. Conozco 2 casos. El primero, una señora de la tercera edad que rentó un local frente a su casa para vender tortillas. Literal, solo llevaba 2 hieleras medianas con tortillas para vender. Tota, un día llegó en la mañana y le pidió una cantidad, 5 cifras aprox, no pudo pagarlo y dejó de vender. La otra, un hombre mayor que vendía comida fuera de la casa de uno de sus conocidos, vendía muy poco, lo necesario para mantenerse en la semana. Y sucedió igual, llegaron a pedirle 3,000 pesos a la semana, era lo que ganaba más o menos en sus ventas, igual dejó de vender al día siguiente. En ambos casos han contado que la maña tiene la misma actitud, llegan amables y sonrientes a exigir el dinero, ellos ponen la cantidad, la fecha y la hora para entregar el dinero. Y la verdad, que lleguen con esa actitud es lo que da más asco. Cuando estaba en la universidad para sacar más feria, puse un negocio los fines de semana de hamburguesas al carbón. El boca a boca se corrió, vendía unos 30 kilos de carne entre sábado y domingo. Un sábado se bajó un güey de una camioneta cuando apenas iba a empezar a instalarme y me pidió en ese momento 10,000 y 5,000 semanales a partir de esa fecha. Le dije que le daba los 10,000 pero que ya no me iba a poner, me dejó operar ese fin de semana y no me volví a poner, la neta tenía un buen dinero ahorrado y ese solo era un hobby que se volvió un buen negocio. Semanas después un cliente me paró en la calle y me preguntó, ¿por qué ya no me ponía? ¿Qué había pasado? Después de contarle, sacó su radio y reportó la situación, yo no sabía que era narco, total al chavo lo conocía de años. Me dijo, si quieres ponte y si llegan, me hablas, total ya los vamos a andar cazando, le dije gracias pero no gracias.
Más tiempo después me comentaban otros vecinos que ya habían aparecido muertos, supuestamente eran los hijos de un güey que trabajaba para los Zetas y andaban extorsionando pequeños negocios. Cuando se armó el desmadre del CDG versus los Zetas, esos fueron los primeros en caer. Pago de piso, cada vez es más común. La cosa es que puse un pequeño localito hace 6 meses y apenas recibí un mensaje pidiéndome N cantidad y que los tenga listos en tantos días. Ya que pasarán por ellos. Amenazaron con saber cosas de mí, así como mencionar, de forma genérica, los autos en los que suelo moverme. La cosa es que ni cuento con el dinero y ni quiero negociar. Para saber si es real o no, está cabrón y tendré que cerrar el changarro. Da mucha rabia y tristeza que uno quiera hacer dinero honesto con tanto esfuerzo y simplemente no puedas. Una puta desgracia para México. En un país con 130 millones de habitantes, cabe preguntar cuántos mexicanos honestos quisieran emprender desde un puesto callejero hasta una empresa más grande. El emprendimiento y la innovación son el motor de la economía, y estamos siendo limitados y ahogados por pandillas de socrosos huevones que no trabajan legalmente. Es asqueroso. ¿Qué piensas tú? Alcaldes y el gobierno. No es sorpresa para nadie que el crimen organizado mantiene una relación estrecha con distintos niveles de gobierno, y el ámbito municipal no es la excepción. El control territorial también pasa por los ayuntamientos. Entre 2020 y 2026, al menos 35 alcaldes han sido detenidos o vinculados a proceso por nexos con grupos criminales en estados como Jalisco, Chiapas, Michoacán, Veracruz y el Estado de México. Casos como el de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, detenido en 2026 por extorsión y sus presuntos vínculos con el CJNG, o el de José Ascensión Murguía en Teuchitlán, señalado por su relación con un centro de entrenamiento criminal, dejan claro que la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales no es casual ni aislada, sino parte de un problema estructural que se ha normalizado con el tiempo. Existen distintos niveles de vinculación. Alcaldes que asumen el cargo bajo amenaza, candidatos que pactan con la plaza para poder competir y otros que son, de hecho, integrantes de organizaciones criminales postulados por partidos políticos. En estos últimos casos, la responsabilidad no es solo individual, sino también estructural y partidista. El asesinato de Alejandro Arcos Catalán en Chilpancingo es una muestra brutal de esa realidad. El alcalde fue asesinado un domingo 6 de octubre de 2024, menos de una semana después de haber asumido el cargo. Días antes de su toma de protesta, hombres armados habían asesinado a quien sería su secretario de seguridad, y apenas el jueves previo el secretario general del ayuntamiento fue ejecutado a plena luz del día. Arcos Catalán, de 43 años, había tomado posesión como alcalde de Chilpancingo el lunes 30 de septiembre de 2024 en medio de una emergencia por las lluvias y los efectos del huracán John. El mismo domingo de su asesinato recorrió comunidades afectadas, llevando agua y apoyos, y publicó mensajes llamando a reconstruir Chilpancingo. Horas después, su muerte fue confirmada por la Fiscalía de Guerrero. Fue decapitado y su cuerpo abandonado en una camioneta, en un mensaje de terror que nadie se ha atribuido oficialmente. Su caso se ha convertido en el asesinato más estremecedor de un político mexicano desde el inicio del nuevo gobierno federal, y confirma que, en muchas regiones del país, gobernar un municipio no solo implica administrar recursos o enfrentar crisis naturales, sino sobrevivir en un territorio donde el crimen organizado impone reglas, castigos y silencios. Los 10 mineros de Sinaloa. Durante enero y febrero de 2026, la violencia en México se extendió a otro sector, la minería. La noche del jueves 22 de enero, Miguel Tapia Rayón, de 56 años, se comunicó por última vez con su familia. A principios de ese año había salido de su hogar para trabajar en una mina en Sinaloa, con la intención de mejorar la calidad de vida de sus seres queridos. Fue enviado al municipio de Concordia por la empresa de seguridad Centauro, encargada de vigilar la zona. Al día siguiente, el 23 de enero de 2026, de acuerdo con autoridades estatales, un grupo de hombres armados irrumpió en un campamento minero ubicado en el municipio de Concordia, Sinaloa, y privó de la libertad a al menos 10 trabajadores del proyecto minero Pánuco, operado por la empresa canadiense Vizsla Silver. Tras perder todo contacto con ellos, sus familias iniciaron una campaña en redes sociales,
difundiendo fotografías y datos personales con la esperanza de acelerar su localización. El 24 de enero, la apoderada legal de Bisla Silver realizó el primer reporte oficial de desaparición ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, FGE, a través del número de emergencias 911. Ese mismo día, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación. A partir de entonces, comenzaron operativos de búsqueda y cateos en distintos puntos de Concordia y Mazatlán. Durante estas acciones, las autoridades aseguraron armamento, equipo táctico y varios vehículos. El 28 de enero, la empresa Bisla Silver confirmó públicamente la desaparición de los trabajadores. Posteriormente, el 1 de febrero, el gobierno estatal anunció el despliegue de más de 1,190 elementos del Ejército, Fuerzas Especiales, Guardia Nacional y agentes ministeriales para reforzar las labores de búsqueda. El 3 de febrero, las autoridades informaron el hallazgo de pertenencias personales de los mineros. Entre los objetos localizados había tarjetas bancarias, identificaciones oficiales, teléfonos celulares y una computadora portátil. Durante el mes de febrero, se localizaron restos humanos y una fosa clandestina. Más tarde, la Fiscalía General de la República, FGR, dio a conocer que fueron encontrados cuerpos y restos humanos. Hasta ese momento, se informó que uno de ellos presenta características compatibles con una de las personas desaparecidas. Además, 4 personas fueron detenidas en relación con el caso. Según información oficial, 5 de los trabajadores desaparecidos son originarios de Sonora, 2 de Zacatecas, 2 de Chihuahua y 1 de Guerrero. Sus familias continúan solicitando apoyo para encontrarlos. Estas son algunas de sus historias. José Ángel Hernández Vélez. Tiene 38 años y es originario de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas. En 2022 fue reconocido por los Servicios Mineros de México por su compromiso y responsabilidad laboral. Su esposa recibió la llamada en la que le informaron que hombres armados se los habían llevado. De inmediato acudió ante las autoridades para presentar la denuncia. José Ángel había decidido viajar a Sinaloa porque el empleo ofrecía mejores ingresos. Su meta era lograr estabilidad económica y formar una familia, ya que soñaba con tener a su primer bebé. Francisco Antonio Esparza Yáñez. Francisco Antonio tiene 65 años. En la mina de Concordia trabajaba como ingeniero y gerente de relaciones comunitarias. Desde el día en que se perdió contacto con él, su esposa e hijos viven en constante angustia. Sus familiares lo describen como una persona cercana, protectora y afectuosa. José Manuel Castañeda Hernández. De 43 años y originario de Tasco, Guerrero, es reconocido como un geólogo destacado. Estudió en la Escuela Superior de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Guerrero. Su profesor José Luis lo recuerda como un exalumno ejemplar y un amigo entrañable, comprometido con su profesión y con la sociedad. Saúl Alberto Ochoa Pérez. Saúl Alberto tiene 39 años y es originario de la comunidad de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Meoqui, Chihuahua. De acuerdo con su ficha de búsqueda, es de tez morena clara y complexión robusta. Tiene un lunar grande y circular en el abdomen, barba de candado y usa lentes. Por su trabajo en la mina, vestía regularmente camisa, chaleco, pantalón tipo cargo y botas de seguridad. Antonio de la Valdés. Antonio, conocido por su familia y amigos como Toño, tiene 36 años. Estudió en la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, UACH, y en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados. En redes sociales compartía su gusto por el ejercicio y el cuidado personal. En la mina se desempeñaba como supervisor de medio ambiente. Ignacio Aurelio Salazar Flores. Ignacio, de 40 años, es originario de Zacatecas y sus seres queridos lo conocen como Nacho. Estudió Ciencias de la Tierra en la Universidad Autónoma de Zacatecas, UAS. Era compañero de carrera de José Ángel Hernández. En su comunidad era ampliamente reconocido no solo por su preparación profesional, sino por su calidad humana. Sus colegas lo describen como un geólogo apasionado y muy trabajador. José Antonio Jiménez Nevares. Tiene 34 años y trabajaba en la mina de Concordia como coordinador operativo de seguridad. Su familia, especialmente sus hijos, lo esperan con la esperanza de su regreso. En su ficha de búsqueda se señala que mide 1,74 metros, es de tez morena clara y tiene 2 señas particulares: un lunar en el lado izquierdo del cuello y otro tipo verruga en la espalda.
Miguel Tapia Rayón. Miguel, de 56 años, salió de su hogar a inicios del año para trabajar en Sinaloa con el propósito de ofrecer mejores oportunidades a su familia. Fue asignado por la empresa de seguridad Centauro para resguardar la zona minera. La noche del 22 de enero fue la última vez que habló con sus seres queridos. Javier Emilio Valdés Valenzuela. Tenía 40 años y se desempeñaba como elemento de seguridad en la mina de Concordia. Hasta el momento, no existe ficha oficial de búsqueda por su desaparición. Javier Guillermo Vargas Valle. También de 40 años, trabajaba como personal de seguridad en la mina. Al igual que en el caso anterior, no se cuenta con una ficha de búsqueda formal. Analistas señalan que el caso podría estar relacionado con la disputa entre las facciones de los Chapitos y el grupo de Ismael El Mayo Zambada, así como con el creciente interés del crimen organizado en la minería, tanto legal como ilegal, ante la caída de otras fuentes de ingresos ilícitos. Hay información de última hora que está dando a conocer la Fiscalía General de la República en torno a estas personas que trabajan en una mina en Sinaloa. Así es, Jaime, se trata de los 10 mineros que fueron secuestrados en el municipio Concordia, en Sinaloa. La Fiscalía General de la República acaba de informar que localizó cuerpos y humanos. Fue posible establecer que uno de estos cuerpos cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas, por lo que se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad. También se realizaron cateos, así como labores de campo efectuadas en el municipio de Concordia, donde se encuentra esta mina dedicada a la extracción de plata, y se llevó a cabo la detención de 4 personas con el apoyo de la Policía Estatal, Jaime. Terrible. Veremos qué sigue informando la propia... Aferradas a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, madres buscadoras llegaron a El Verde, un pequeño poblado del municipio de Concordia, Sinaloa, donde autoridades confirmaron el hallazgo de varias fosas clandestinas. Solamente queremos información de lo que están sacando, que es nuestro derecho. Ahí, en terrenos solitarios y alejados, la Fiscalía General de la República identificó 10 cuerpos, entre ellos 5 de los mineros reportados como desaparecidos desde el pasado 23 de enero, cuando presuntamente un grupo armado los secuestró del campamento de Vizsla Silver, la empresa donde trabajaban. Hay detenidos en este caso y los propios detenidos fueron quienes mencionaron pues la información que después se tuvo. Según la presidenta de México, la Fiscalía está en contacto con la minera canadiense, porque hay versiones que indican que puede tratarse de un tema de extorsión. Es muy probable que sea una cuestión ahí de extorsión de grupos del crimen organizado sobre la minera. Los rostros de estos mineros reflejan la crisis de violencia que desde 2024 ha puesto en jaque al Estado, protagonizada por el Cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista por Estados Unidos. Cayó el Mencho. ¿Quién era el Mencho y por qué era importante? Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como el Mencho, fue el fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas, no solo en México, sino a nivel mundial. Durante años, este grupo se ha consolidado como uno de los principales productores y distribuidores de drogas sintéticas, como metanfetamina y fentanilo, además de controlar rutas clave para el tráfico de cocaína, armas y otros delitos. Bajo su mando, el CJNG extendió su influencia a varios estados mexicanos, imponiendo su control a través de la violencia indiscriminada, el uso de armamento pesado y tácticas de terror, como narcobloqueos y enfrentamientos directos con las fuerzas del Estado. Debido a su liderazgo y peligrosidad, tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses lo consideraban uno de los capos más buscados del mundo, ofreciendo recompensas millonarias por información que llevara a su captura. ¿Cómo fue el operativo que lo abatió?
En la madrugada del 22 de febrero de 2026, fuerzas federales mexicanas, principalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, apoyadas por unidades especializadas del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, llevaron a cabo un operativo estratégico en el municipio de Tapalpa, Jalisco, una zona con fuerte presencia del CJNG y considerada un bastión del grupo criminal. Esta acción fue diseñada con Inteligencia Militar Central, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, aprovechando información adicional proporcionada por autoridades estadounidenses para localizar al objetivo con precisión. Durante el operativo, las fuerzas federales fueron atacadas por miembros del grupo delictivo, lo que resultó en un enfrentamiento armado que dejó varios presuntos criminales abatidos y otros heridos. Entre ellos estaba el Mencho, quien resultó gravemente herido y falleció mientras lo trasladaban por vía aérea para recibir atención médica en la Ciudad de México. En el lugar, también se aseguraron armas de alto poder, vehículos blindados e incluso lanzacohetes capaces de derribar aeronaves, lo que pone de manifiesto la peligrosidad del entorno en el que operaba esta organización criminal. Reacción violenta posterior al abatimiento. La confirmación de la muerte de El Mencho no pasó desapercibida en las regiones donde el CJNG tiene control o influencia. Tan pronto como se difundió la noticia, se desató una ola de violencia en varios estados del país, con reportes de narcobloqueos, vehículos incendiados, enfrentamientos y ataques en carreteras, todo como respuesta del grupo criminal o de células afines, buscando desestabilizar la presencia de las fuerzas del orden y enviar un mensaje de fuerza. Esta violencia se extendió a entidades como Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes, entre otras, lo que llevó a las autoridades a reforzar la seguridad y emitir alertas preventivas. Algunos gobiernos estatales incluso instaron a la población a evitar traslados innecesarios y a permanecer en resguardo mientras se restablecía el control de las vías y zonas afectadas. La caída de El Mencho ha sido vista por muchos analistas y autoridades como uno de los golpes más significativos en la lucha contra el crimen organizado en México, comparable a la captura o muerte de grandes capos del narcotráfico en décadas pasadas. El hecho de que un líder con tanto poder e influencia haya sido localizado, confrontado y finalmente abatido por un operativo coordinado es un claro indicativo de un avance importante en la estrategia de seguridad de las fuerzas mexicanas, que han estado trabajando para desmantelar las estructuras criminales desde sus líderes hacia abajo. Sin embargo, expertos en seguridad y estudios sobre crimen organizado advierten que la muerte de un líder no siempre significa la desintegración de una organización. En muchos casos, pueden aparecer vacíos de poder, fragmentación entre grupos rivales o luchas internas que podrían intensificar la violencia antes de que se logre una disminución sostenida de la criminalidad. Por lo tanto, aunque esta noticia representa un hito, también plantea desafíos y preguntas sobre el futuro del CJNG y la seguridad en el país en los próximos meses y años. Todo lo anterior evidencia que, a febrero de 2026, el crimen organizado en México no es una realidad lejana ni abstracta. Tiene nombres, fechas, lugares, empresas, víctimas y responsables. Se trata de un sistema económico y político que se adapta, se infiltra y se reproduce en contextos donde el Estado es débil, ausente y corrupto. Mientras el crimen organizado no sea enfrentado como lo que es, un problema estructural profundamente arraigado, seguirá adaptándose a nuevos contextos, cambiando de rostro y de estrategias. Detrás de esas transformaciones siempre habrá la misma historia. Familias rotas, comunidades marcadas por el miedo y vidas suspendidas en la incertidumbre. Es una realidad que se alimenta de la ausencia del Estado, de la corrupción y de la normalización de la violencia. Ignorar su raíz solo permite que continúe expandiéndose, dejando a su paso las mismas consecuencias humanas que, una y otra vez, se repetirán. Pasan pura verga, mira. Algo bien.
mames. ¿Están bien? Ya tomaron el aeropuerto de Guadalajara y de aquí de Vallarta. Ya valió madre todo. Lo estoy grabando aquí en vivo. Son 3 para las 12. Toda la gente que estábamos ya en el aeropuerto nos sacaron. Es que a zona segura no sabemos dónde vamos. Carretera Tecate, Tijuana, dirección hacia el Hongo. Y por la libre, no se vayan ahorita, andan a balazos ahí entrando a Tecate. Por él le quemaron el trailer coleguita. Luego del operativo en Jalisco, en el que abatieron a Nemesio Ceguera el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se reportan narcobloqueos en varios estados: Michoacán, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas y por supuesto Jalisco.